Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Bueno, iniciamos. La semana pasada tuvimos a bien hacer como todo un análisis muy interesante, muy ecuánime, sobre lo que fue entender el abordaje de la conducta humana desde una base biológica. No fue fácil explicar este tema por diferentes aristas. Miren, a veces es difícil en estos escenarios trabajar en estos contextos formativos porque cada uno de vosotros tiene ya sus personalidades definidas. Es decir, están siguiendo un proceso con una lógica secuencial que ya muchos de ustedes actúan de conformidad a sus patrones conductuales. Entiéndase. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Esta carrera creo que se dividía en ¿cuántos semestres? ¿En 7 semestres o 8 semestres más o menos? ¿Cómo lo tienen organizado, Ovidio? Buenas noches, en 5. En cinco, no, la verdad que sí, la tienen bastante acelerada, pero me imagino que es la dinámica virtual. Por lo general una carrera en términos de una lógica presencial estaría más o menos entre 8 semestres, pensando en 7 asignaturas por semestre más o menos, haciendo un poco la cuenta, más o menos una materia más, una menos, no creo que pasemos más de 8. Llega un momento en el que la dinámica de interactuar ya nos va llevando a patrones conductuales que están determinados por nuestra personalidad. Entonces, la gente a veces no entiende, y me encanta esto, por ejemplo, cómo en los procesos educativos lo que a veces a muchos les cuesta entender es que no venimos para caerles bien, no venimos para ser amigos, no venimos con ninguna intención de socializar, sino que venimos con el efecto de dar una clase, de prepararla y de que usted adquiera el contenido para su formación como profesionista. Unos se enojan, otros se alegran, otros disfrutan, otros en el vaivén de las dinámicas, cada quien recibe la información en su cerebro. Miren qué interesante. Entonces, ¿cómo procesamos las cosas? A través de las emociones. Así es como lo vamos viviendo, a través de las emociones. Les voy a poner un ejemplo. Desde la óptica de la psicología, ¿por qué de chiquitos nos encantaban las cosas dulces y vivíamos queriendo ahorrar dinero para comprar caramelos? Y por qué ahora que ya estamos grandes, no dije viejos, dije grandes, y por qué ya no comemos tantos caramelos como antes? A ver, interesante, ¿no? Entonces, yo lo confieso, yo disfrutaba a plenitud el café con azúcar y debo de decir que mi abuela decía, vas a morir diabético, hijo, porque le ponía 3, 4 cucharadas de azúcar al café. Amaba el chocomil, en serio, y ahora disfruto el café sin azúcar, no tomo chocomil, vivo disfrutando cosas, o sea, ¿qué pasó en mi conducta? ¿Qué pasó en mi conducta? Ovidio, adelante. Lo que pasó es que nuestras necesidades y satisfactores van cambiando. A ver, explícanos cómo funciona eso para tener un poco de referencia con los compañeros. Bueno, que como personas, nuestro entorno nos va generando y nosotros mismos necesidades, ¿sí? ¿Ok? Deseos, gustos. Y nuestros satisfactores van a ser aquellos que vienen a llenar o a suplir esa necesidad. ¿En qué momento cambiaron estas necesidades, Ovidio? Sí, en algún momento cambian pues por nuestro propio desarrollo, tanto cognitivo como físico. ¿Ok? Profundicemos al respecto. Yo creo que no hay una fecha en la que se nos dice que cambiemos. ¿Sabes qué es lo que yo creo, Ovidio, que pasa? Que las experiencias son las que marcan nuestras pautas de madurez cognitiva. Entiéndase de otra forma, quien no ha sufrido no ha vivido. Porque nadie aprende de las experiencias ajenas. Lo que haces es reflexionar sobre las experiencias ajenas y de las experiencias ajenas que tú reflexionas, adquieres un aprendizaje. Pero el aprendizaje directo se vive padeciéndolas en carne propia. Entonces la conducta tiene un patrón biológico para hacerlo.
Entonces, aquí es donde Ovidio dice, bueno, es que se nos va transformando las maneras en cómo concebimos el mundo. Es cierto. Y esto va ocurriendo por una percepción cognitiva. Por eso, porque nos va cambiando el chip de la dinámica en el modo y en la forma en que interactuamos. Por eso les exhorto, muchachos, lean, no se cansen de leer, no se aburran. Un psicólogo tiene que tener buenas bases epistémicas, de gracias a Dios que le dejamos tareas de leer, de reflexionar, de criticar, porque cuando más cansados estamos es cuando más se disfruta el sacrificio que hacemos en nuestra carrera. Las experiencias. Hoy vamos a ver la última faceta, que no es fácil, pero intento que tenga buena calidad académica. Hoy vamos a ver esa conexión de la conducta con las emociones. ¿Y saben cómo se llama la conexión de la conducta con las emociones? Es lo que le va dando la personalidad al ser biopsicosocial que llevamos dentro. Personalmente, a mí me cuesta ser enojado. No lo sé, me cuesta. No podría darles una explicación cognitiva al mejor estilo piagetano, no puedo. Ni tampoco podría decirles por qué me encanta dibujar una sonrisa en mi rostro, incluso hasta con los que no les caigo bien. ¿Saben por qué lo definí? Porque ser feliz es la opción que yo tengo. Si quiere vivir amargado, que se frustre su vida. Pero como psicólogos, tenemos que tener una sonrisa ante la adversidad. Porque van a ser los únicos profesionistas capacitados para entender el abordaje evolutivo de la conducta y entender qué partes del cerebro, como lo vimos en el video pasado, tienen una conexión directa. Acá, a propósito de esto, hubo algunos elementos muy importantes que me llamaban la atención y yo quise comprobarlos, porque es cierto, digo, pues la ciencia tiene esa veracidad epistemológica, la inteligencia de la mujer. Ah, caray, dije yo, cuando estaba leyendo y preparando la clase, encontraba tantas respuestas que yo me cuestionaba por qué es que mi mamá era mejor administradora del hogar que lo que era mi papá. ¿Por qué frente a las mejores decisiones que se tenían que tomar, aun y cuando todos sabíamos que en esa familia patriarcal papá era la figura de autoridad, pero por qué siempre mamá tomaba las mejores decisiones? Y ojo que no estoy hablando del nivel educativo, ¿eh? Ni tampoco estoy hablando del tamaño del cerebro, porque al final dijimos que científicamente está comprobado que aunque y cuando el cerebro del hombre está más grande, el de la mujer tiene más capacidad de procesamiento. Y de repente empecé desde mi ecuanimidad académica a pensar Dios es perfecto. Por eso es que la mujer se convirtió en madre. Por eso es que la mujer da vida. Porque sería el único ser vivo que tiene esa capacidad de ser mamá, de ser profesionista, de ser ama de casa, es cocinera, es administradora de hogar, es novia, es, Dios mío, por Dios, qué capacidad de procesamiento. Y a pesar de eso, le hace frente a la adversidad. Y a pesar de eso, están conectados un jueves estudiando para formarse como psicólogos. Entonces, entienda de una buena vez, formar psicólogos no es hacer papas fritas. Y si usted piensa que dar una materia en 3 semanas es fácil, no se equivoque. Es de vital importancia que estos contenidos sean determinantes para poder establecer la ruta del entendimiento reflexivo con las nuevas dinámicas sociales. Yo, por ejemplo, no puedo creerlo. Hoy estaba viendo un video en YouTube entendiendo la personalidad, ¿no? Y el abordaje de la conducta humana. Hay zapatos, sneakers, tenis, zapatos deportivos que valen lo que puede valer una motocicleta. 20,000, 30,000, 40,000 pesos. Madre mía, dije yo. No, me cortan las patas aquí en Guadalajara por unos zapatos de esos, no sé, pues digo, no manchen. Y me quedé mano bajita, ¿eh? Me quedé mano bajita, porque todavía hay demás precios. Y empiezo a analizar y digo, Dios mío, y pensar que cuando yo estaba chavo solamente tenía 3 pares de zapatos, los de la escuela, los de salir y los viejitos.
no manchen. Y ahora el rollo es entre colores, entre marcas, que esto los usó Michael Jordan, que esto los usó Kobe Bryant, que esto los usó LeBron James. Por Dios, el desarrollo de la personalidad está cambiando en los jóvenes. ¿Por qué no va a cambiar la personalidad receptiva del psicólogo? Yo más las conectaste. ¿Qué pasó, Linet? Te estamos No escuchando. prende. Ya te escuchamos, Linet. ¿Cómo estás, Mira. Linet? No prende. Linet está conectada. Ya te escuchamos, hija. Conectarlo bien. Ah, ya no nos escuchan nosotros. Y la vamos a silenciar por acá para que no haya ninguna dificultad. Yo creo, a partir de esto, que tenemos que ser muy claros con lo que vamos a ver ahora. ¿Alguien me puede escribir al Linet si puede apagar su micrófono, porfa, que nos está incomodando un tantito en la clase? Me imagino que es como el Chavo del 8 sin querer queriendo, pero pues, para que le vaya diciendo a la compañera, alguien a la compañera. A partir de lo que vamos a ver hoy vamos a ver otra perspectiva. Ya no vamos a ver el acercamiento a la psicología de la conducta humana, ya no vamos a ver la noción de la biología, de la parte neurológica. ¿Por qué es que usted es más enojada o es más contenta? Esto no lo vamos a ver. De hecho, de novia son alegrísimas, se ríen por todo. Ya casadas, Dios mío, les cambió el humor. No sé qué chivo, qué pastilla les dan casados, pero como que la mayoría se enoja. No sé, ya lo vamos a averiguar, a lo mejor en otra materia. Pero ahorita vamos a tratar de acercarnos de manera muy precisa al abordaje de la conducta humana percibida a través de la personalidad. ¿Qué somos? ¿Por qué somos? ¿Y qué justifica el estudio de la conducta, del por qué actuamos como actuamos? Acompáñenme, por favor, en esta maravillosa aventura llamada la última sesión de clases. Vamos a estar cerrando las puertas con ustedes. Voy a dar algunas indicaciones. No ha sido fácil trabajar. Entiendo y comprendo que he tenido algunas dificultades con el tema de la plataforma. Yo no voy a hablar ni voy a entrar en detalles sobre estas situaciones. Creo que no es profesional ni es ético de mi parte, pero les voy a brindar soluciones. Es decir, frente a un problema veo una oportunidad de mejora. Les voy a compartir, mi estimada Beca, qué bueno saludarte. Quiero agradecer públicamente a la compañera Verónica Tinoco, nos ha estado echando la mano como contacto medular con ustedes. Al mejor provechito, Verónica, ya te vimos ahí masticando, no es ejercicio de muelas, hija, está comiendo y eso me alegra porque quien no come se muere. Vamos a brindarles una serie de carpetas que ya muchos ya las vieron. Fíjense que había algo que me llamaba la atención. Me escribían dos compañeras que tenían toda la razón. Me decían, profe, yo prefiero mandarle las tareas al correo porque tengo miedo que me la dupliquen, tengo miedo que me la pirateen. Entonces yo decía, tienes razón, no hay bronca con eso. Lo que yo no comparto es que en este nivel, a un paso de egresar de sus carreras, todavía se puedan dar conductas inmorales y antiéticas de robarse las tareas. Si es así, pobrecito o pobrecita de aquel que se está formando como un psicólogo corrupto y sinvergüenza, porque las tareas son individuales. Entonces yo no tendría por qué estar estableciendo estos parámetros, yo ya di las carpetas. Lo bueno es que puedo ver quién accede a la carpeta. Por ejemplo, si yo veo que la carpeta de Geneva, solo Geneva accesa a ella, pues yo lo puedo ver. Pero para mí era como muy importante preguntarme por qué es que en pleno siglo XXI quieren ser profesionistas de la conducta humana y quieren fregarse las tareas del otro. Es decir, ser psicólogos con el mínimo esfuerzo, no sé, creo que hay otros oficios menos exigentes para los que se quejan del abordaje de las tareas o para quienes no quieren poner manos a la obra en lo que tienen que hacer. Entonces, voy a hacer una estrategia en donde voy a hacer una carpeta para cada uno de vosotros con un código. Entonces, le voy a pedir a mi estimada Verónica, porque yo no estoy en el grupo de WhatsApp, que a cada uno me haga el favor de poder pasarle su código de la carpeta. No hay ningún inconveniente. Yo voy a estar, básicamente la tarea de ahora va a ser más una actividad práctica que una actividad teórica, porque creo firmemente que la psicología es práctica. Y ahí tengo serias dificultades con ustedes y su proceso formativo. ¿Y las prácticas profesionales para cuándo? ¿Y las prácticas profesionales para cuándo? No solamente es lo teórico, también es lo práctico. Ahí les dejo esa tarea. Bueno, entonces, ya habiendo establecido esto, cada uno de ustedes va a tener su propia carpeta y ahí sube las tres tareas. Tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Punto. Profe,
Profe, Adelante, Gladys, los buenas que ya, noches. Antes que los nada, que ya hija. subimos, los que ya subimos las tareas a la carpeta que nos asignaron, los borramos. No hay por qué, Gladys. Si esa es la carpeta tuya, no hay por qué. De hecho, quiero confesar que la primera persona que subió las tareas fue el compañero Pedro López. Él fue el primer compañero que de manera muy responsable tenía sus 2 tareas. Entonces, yo creo que no las ha borrado hasta la última percepción. Profesor, yo tengo una duda, perdón. Lo que pasa es que yo sí las subí en la plataforma porque a mí sí me dio oportunidad de subirlas el día domingo. De hecho, subí la actividad correspondiente esta semana. A mí sí me dio paz en subir mi tarea. No sé qué Yo estará también. pasando, Claudita, pero de cualquier manera, más vale prevenir que lamentar. Para que todos estén en condiciones, con subirla a la carpeta no le voy a restar más de 5 minutos de subida. Haga de cuenta que un día, ¿cuántos minutos tiene más o menos? Como 1400, más o menos. Menos más, creo que es lo que tiene un día, ¿no? Como 1400 minutos. Con 3 minutitos que usted lo suba a la carpeta, con otros 3 minutitos que usted lo suba a la plataforma, ya metió honrón. No se preocupe. Súbalo donde tenga que subirlo. Súbalo a la plataforma y súbalo a las carpetas. Pero- Si me permites tantito, Claudita, hice esto porque sé que hay algunos que no tienen acceso a la carpeta. O sea, que no tienen acceso a la plataforma. Por eso dije, mejor más vale prevenir que lamentar y no quiero que después vayan a haber problemas. No es fácil hacer la carpeta, se los debo de confesar porque tengo que poner nombre por nombre, pero siempre he dicho algo, el esfuerzo que uno hace por el estudiante vale la pena. Solamente, Claudita, los micrófonos para ti y luego a Rosita. Adelante, Claudita. sí, mi duda es si la subo el día de hoy, no me afecta por el tiempo. No debe afectarte, Claudia. Yo quisiera que entendieran desde la postura como una futura psicóloga que no es el tiempo ni el espacio de la tarea. Lo que te enseño yo con ponerte una fecha es a ser responsable. Pero te puedo garantizar que a mí personalmente me interesa más la calidad de tu análisis. Ok, La de acuerdo. capacidad que tú tengas para afrontar las problemáticas que te planteo. Eso me concentro más. Eso me concentro más. Profe, Lo siento, Gladysita, tengo que darle la palabra a Rosa, que la pillé antes que ti, y después te la doy a ti. En ese orden, Gladys. Rosa, perdón. Hola, buenas tardes. Muy buenas noches, mi estimada Rosa. Mira, aquí estoy en el hospital y trabajando todavía. Si me salgo un poquito o cierro un poquito la cámara es porque me habló el doctor o lo que sea. Perfecto. No, pero mi punto es yo estaba confundida si subíamos una tarea a otra. Yo sí abrí 2 carpetas, 2, 3 carpetas de otro a ver si se subían las 2 o no, pero fue un segundo, no fue para copiar, fue para No sé, no sé, o sea, sí, fue no para sé. ver cuántas se subían. Y como vi que sí estaban subiendo las 2 ahí en la carpeta, entonces yo subí las 2 en mi carpeta. Ahora te voy a dar ya la indicación para que ya no vuelvas a tocar otra carpeta, Rosita. Ok. En cada carpeta tú vas a subir las 3 tareas. Ok. La tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3 que te voy a dejar ahorita. Ok. Ya con eso, ya. Ok. Punto 2. Claudia Quintana me está compartiendo y me dice, profe, ya se pueden subir a la plataforma, qué chido, súbalas, no hay bronca, usted súbalas a la plataforma. Si alguien me dice, yo no puedo subirlas a la plataforma, bueno, tienes el plan B, que es la carpeta. Y si alguien puede subirlas a la carpeta y a la plataforma, mejor. Ok. ¿De acuerdo? Entonces Bien. las subimos a las 2, plataforma y carpeta. Sí, Okay. Sí. Es que no me quiero atener a que a alguien le vaya a fallar, insisto. Okay. Quiero, Rosita, hacerte énfasis en que un día, insisto, no tengo muy bien claro el dato, pero según yo hay cerca de 1436 minutos, creo que tiene con exactitud no podré decirte, pero lo que sí te puedo decir es que el ratito que le voy a robar a tu día es más corto de lo que le puede robar el Facebook a tu día en una visitadita a la red social. O sea, eso va a ser un chispazo más rápido que un flash. ¿De acuerdo? Y las 3 actividades las subimos a la plataforma actividad B o a cualquiera. No, a ver. La actividad siempre se debe subir a la actividad A. O sea, unidad 1, actividad A. Unidad 2, actividad A.
y unidad Ok. 3, actividad A. A ver, Ok. pausa. Claro, claro. Solo Aquí puedo que la decir, A sí no da chance de permíteme, subir con la Gladysita, B. permíteme, Gladysita, por favor, permíteme tantito para explicarlo yo, porque si no, vamos a tener varias ideas y no quiero eso, y quiero concentrarme ya en la clase. Si por el caso contrario alguien dice, profe, ya le calé a la actividad A, no pude subir la tarea, no hay problema, súbala a la B. Ok, ¿De acuerdo? Ok. O sea, no hay, como psicólogos, prohibido ver un escenario negativo. Prohibido. ok, Siempre ser asertivo y buscar una solución. No se complique. Siempre busque soluciones ante la adversidad. ok. Muchas gracias. Ujú. Esa es la actitud. Ahora sí, mi estimada Gladys Yesenia, los micrófonos hasta donde te encuentres. Profe, yo otra pregunta. ¿Para cuándo tenemos las calificaciones de los trabajos o cómo nos las va a proporcionar si la plataforma no está disponible? Permíteme, ya te doy respuesta a eso. Es que estoy haciendo un análisis ahorita de ciertas situaciones. Permíteme. Allá. Ve, aquí me está preocupando algo, porque yo entiendo que tu preocupación sea un número. A mí me preocupa lo contrario, Gladys. A mí me preocupa que aprendas. Entonces, no te preocupes, yo voy a hacer llegar las calificaciones en su momento y me imagino que como se ha hecho siempre, no lo he hecho con ustedes porque no le entrego calificaciones a los estudiantes, yo se las entrego a los administrativos de la unidad virtual, incluso con copia a mi buen amigo y director de la unidad virtual. Entonces, no te preocupes que tus calificaciones van a estar, Gladys. Entonces, yo le voy a cambiar el chip a usted, mi estimada Gladys. Profe, es que mi preocupación es si estoy haciendo bien mis trabajos. Entonces, ya si usted me califica uno, Gladys, pues ya yo sé si estoy Gladys, bien y puedo hacer el no, otro. Gladys, es que no puedes vivir esperando la retroalimentación todo el tiempo, Gladys. Yo quiero que tú sepas que tienes que tener autonomía. Esto es universidad y la universidad se llama metodológicamente andragogía. ¿Y qué necesito en andragogía? Te voy a ser sincero, si lo que quieres es el 100, yo te lo pongo, no tengo problema. Pero ¿qué me garantiza a mí? ¿Cuál es la retroalimentación que tú me vas a dar de lo que tú estás aprendiendo? O sea, si el problema es el 100, yo les pongo 100 a todos. O sea, a mí no tengo bronca con eso. Al fin y al cabo, el que se engaña es el estudiante, no yo. Al fin y al cabo, el que va a ser un mal psicólogo en el contexto profesional es el que no quiso aprender. Y de eso usted no me va a dar cuenta. A mí me cuenta de una buena tarea, con buena capacidad de análisis, con buena capacidad de reflexión, con mucha dedicación a la lectura, y así como Rosita está haciendo el tiempo de estar en el hospital y estar formándose, de la misma manera intente robarle un poco de su tiempo en el día a una buena tarea, póngale mucho amor, póngale mucha pasión, porque ser psicólogo se vive en el alma. Se vive con pasión y con amor al abordaje de las conductas, hoy más que todo cuando tenemos altos niveles de enfermedad mental por parte de la gente. La gente pasa más tiempo en el Facebook, la gente se ofende y creen que me van a negar a mí la existencia bloqueándome de redes, la gente con un meme se burla de los demás. Entonces, estamos en una convulsión social muy interesante. Un chavo en Monterrey de 5 años, 6 años, estaba vendiendo en su escuela amigos imaginarios. Vaya usted. A 20 pesos el amigo imaginario. En un día hizo 500 varos. ¿Qué onda? ¿Cuántos tenemos que aprender de esa mente de tiburón en psicología? Acaba de ocurrir algo esta semana. Una pareja de personas se casó por Zoom, por esta plataforma de mensajería Zoom. ¿Saben qué fue lo irónico? Que se casaron por Zoom en una boda virtual y nunca se han visto en persona en la vida. Ciberconvivencias. ¿Están preparados para estos tipos de escenarios en términos del abordaje conductual? Está muy interesante ser psicólogo en estos días. Bienvenidos a una de las mejores carreras que pudieron seleccionar y pues a ponerle toda la gana del mundo. Insisto, no se preocupen por el número. Si 100 es, yo se los pongo, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es cómo garantizo que ustedes tengan aprendizajes significativos. Eso es lo que me preocupa. Que se quejen por tareas, que vivan reclamando que mucho leen, que vivan... O sea, ¿qué pasa? No podemos estar en estas tesituras. Si lo que quieren es el título sin esfuerzo,
pues cada quien sabrá dar cuenta de eso en términos de la rendición profesionista en la sociedad. Pero el amor a la psicología es algo que no tiene precio. Acompáñenme a esta magna clase. El día de hoy vamos a estar viendo una temática maravillosa. Y digo maravillosa por lo que representa el hecho de ver este tema de la siguiente forma. Véanlo así. Vamos a darle. Mi estimado Ovidio, ¿ya se percibe en pantalla, por favor, lo que estoy exponiendo? Sí, doctor, se ve. Perfecto. Bases de la conducta humana. Vamos a entrar en unidad 3. Esta unidad 3 se llama ¿cuáles son las perspectivas de la conducta humana y la personalidad? Maravilloso tema. Estoy más contento que ustedes, yo de dar esta clase, que muchos de ustedes de recibirla. Y les voy a explicar por qué. En primer lugar, los objetivos de la asignatura nos llevan a diagnosticar comportamientos y procesos psicológicos, nos llevan a diseñar programas de intervención y ya lo van a ver porque hoy se van a llevar una herramienta de intervención metodológica. Seguimos la estructura de la clase por medio de esta agenda pedagógica y me encantaría plantearles algo. Hoy vamos a hablar de la conducta y la personalidad. ¿Qué es la personalidad? El término personalidad, más allá de estos acercamientos a la noción semántica, procede el término personalidad de persona. O sea, procede del latino prosopon, que es una palabra que nosotros utilizamos para designarle el nombre a una máscara. Entonces, la personalidad es lo primero que nosotros tenemos. Hay gente confrontativa, hay gente muy mediática, hay gente muy propositiva. Esta palabra suele ser utilizada para designar la máscara con la que se cubrían el rostro los actores durante las representaciones teatrales. Muchos hablan que esto se da más o menos cuando aparece Eliseo allá en Grecia, más o menos allá por el 330, 331, 332 a.C. Y a partir de estas interpretaciones teatrales se cree que la personalidad significa la imagen que ofrecemos a los demás. Con el tiempo, este término empieza a evolucionar conceptualmente de manera muy compleja y en psicología lo retoman los especialistas de la conducta humana para decir lo siguiente. A ver, ¿qué es personalidad? Algunos dicen que es un elemento estable de la conducta de un individuo. Es como un mecanismo habitual que nos diferencia o que nos hace ser lo que somos para diferenciarnos de los demás. Otros dicen que la personalidad es un conjunto de cualidades psicofísicas que distinguen a un ser humano de otro. Otros hablan de que es un conjunto de elementos físicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales que muestran un sello particular y un estilo propio, una manera propia de ser. Fíjense que esto me ha llevado a mí a serios, no serios problemas, pero en términos del respeto a las otras religiones, a mí me pasa mucho que me preguntan si soy pastor evangélico, si soy pastor cristiano. Pues lógicamente no, y no estoy haciendo ninguna especie de negación que lo vea como algo malo, sino simple y sencillamente, pues, soy católico, creo en la existencia de la Madre de Jesucristo, a la Virgen no la adoro, pero sí la venero. Entonces yo tengo mis convicciones espirituales y la gente, no sé por qué me preguntan porque si soy pastor, y me lo han preguntado muchas veces. Entonces yo un día le pregunté a alguien, ¿por qué te figuras tú que yo puedo ser pastor pues, si yo soy más pecador y más mundano que la cerveza Tecate allá en Monterrey? Entonces decía, es que pareciera que en esa locución que tú tienes, sí demuestras una identificación espiritual que es muy rara verla en contextos académicos, pero no sé, como que se me figura. Y yo decía, no, la verdad que no. O sea, tenemos una personalidad. Otros dicen que la personalidad es un conjunto de formas constantes en donde la relación con la gente y las situaciones ponen un sello individual en cada uno de nosotros. Mis estimados aspirantes a psicólogos y psicólogas, seguramente, antes que nada, quiero felicitar a Claudia Quintana. Qué bella imagen me está regalando al verte cuidar a tu hijo y estar en una clase. Qué maravilla y qué ejemplo de mujer. Sin duda alguna, esto me refuerza la base psicológica de la clase pasada,
de decir que por algo las mujeres tienen esa capacidad multitask, ¿no? Esa capacidad de multitarea, ¿no? Yo creo, retomando la clase, que nosotros, yo no entiendo, o sea, mucha gente tiene salud, tiene trabajo, tiene un hogar, tiene dinero, tiene títulos universitarios y viven en una amargura impensable. No entiendo. Digo, la vida es tan bella y es tan corta que no me atrevo a vivir peleando con la gente todo el tiempo. Entonces, hay una estructura psíquica que nos dice cómo somos en una totalidad como personas. Y esto se revela en una forma de pensar, de expresarse, y se refleja en actitudes, en nuestros intereses, en nuestras acciones. Y ustedes, por ejemplo, pueden evidenciar este análisis del desenvolvimiento de lo que yo estoy haciendo en virtud de ver cómo doy la clase, cómo la dan otros profesores, qué metodologías utilizamos. Cada profesor tiene su propia personalidad. Entonces, todos tenemos una personalidad. Hay quienes son muy emocionales. Habrá quienes son muy lentos, muy introvertidos. Habrá quienes viven con una amargura, con una bilis que realmente no les da úlcera porque pues toman leche, pero caso contrario definitivamente estuviesen con un enojo eterno. Y hay personas que viven tristes, disfrutan de ser tristes. Habemos otros que nos encanta ser alegres. Cada quien en su personalidad la construye a partir de estas, no sé si decir experiencias, pero de alguna manera la personalidad se construye a través de nuestras vivencias, de lo que somos, de nuestra educación. Visto desde otro punto de vista, si ustedes se percatan, como vemos, todas estas manifestaciones que acabamos de leer anteriormente hacen referencia a que la personalidad se puede entender como el conjunto de cualidades del sujeto y que estas cualidades tratan de hacernos o de empoderarnos de la esencia propia y característica de lo que nos establece con otros individuos. No puedo hablar de ustedes, porque relativamente no los conozco, pero puedo hablar de mi vida y puedo decirles toda la vida me encantó ser platicón. Me imagino que esa capacidad de prosodia que fui desarrollando me dio amor por la oratoria, me dio amor por la locución, si se quiere decir, cosa que nunca le he practicado, pero cuando he tenido la oportunidad de interactuar en televisión, me encantan esos escenarios. Creo que me gusta cantar, por ejemplo, o sea, ¿qué va haciendo esa personalidad? Conozco gente con voz maravillosa que por esa condición de introversión, de no manifestar sus sentimientos, no terminan de construir la formación de su propia personalidad. En resumen, podemos decir que la personalidad es la forma de ser, de actuar, de comportarse de un sujeto. La personalidad se construye a través de ideas, creencias, emociones, intereses, actitudes, visión del mundo y de la vida. Hay muchas cosas que nadie las puede entender si sigue enclaustrado en esa caja llamada cerebro sin darle la oportunidad de tener una visión diferente a lo que el mundo nos ofrece. Recién acaba de pasar algo. Por mucho tiempo, hace muchos años, recuerdo que salió una salsa para alitas, para estas alitas fritas, las wings, que era una salsa de tamarindo, había una salsa de mango, eran unas salsas frutales. Entonces yo en mi cerebro, en esa visión cerrada del mundo, yo decía, a ver, ¿cómo es posible que alitas con mango, al pollo con tamarindo, guácala? No, ni pensar, no, a mí, barbecue y búfalo, o sea, me enclaustré. Y pues un día, por causas y azares de la vida, nadie me dijo que las alitas que estaban en ese plato tenían salsa de mango y de tamarindo, y cuando las probé, ¡ah, caray! Dije, ¡qué cosa más buena! Las experiencias. Las experiencias. La vida nos va llevando a hacer, a construir nuestros mecanismos de actuar a partir de lo que rescatamos de nuestras experiencias.
Soy muy sincero, ¿eh? Soy muy sincero. Muchos dicen que cuando, es una analogía, digo, no sé si llamarla analogía, no sé, pero yo he escuchado que dicen que cuando Dios pensaba en dónde darle de comer al ser humano siendo un bebé, pensaba en los pechos porque eran los órganos que estaban más cerca del corazón. Entonces los bebés tienen que viven esa experiencia de sentir el latido del corazón de su mamá. O sea, hay una identificación maravillosa. Y los niños, sin tener una capacidad de razonamiento claro, aún siendo bebés y sin ver, saben identificar que quien los está cargando es su mamá o es su papá. Miren qué interesante. Mire todo lo que va construyendo la personalidad. La personalidad se conforma de 4 componentes: la internalidad, la estabilidad, la consistencia y la individualidad. Habiendo dicho esto, la internalidad es ese elemento que hace que la conducta humana le permita a la psicología decir que la personalidad es un elemento interno de la persona. No se observa directamente, pero sí la observamos a través de nuestros comportamientos. Yo, por ejemplo, no les voy a decir qué fumo ni qué tomo, pero quienes me conocen en mi vida personal saben que no consumo bebidas embriagantes, saben que no fumo nicotina, saben que no consumo drogas y saben que me gusta el buen comer. No lo digo, pero quien convive conmigo identifica mi personalidad. Hablemos de la estabilidad. La estabilidad es este elemento, esta arista de la personalidad en la que el sujeto tiene una forma de ser que le identifica porque permanece con el paso del tiempo. Y aunque existan cambios y fluctuaciones superficiales, sigue siendo fiel a sus gustos. A mí me encanta Star Wars. Yo me vivo la parafernalia de Marvel y la parafernalia de Star Wars y voy a llegar a viejo y si se puede que me entierren con una playera de Star Wars. ¿Y qué? Yo soy feliz. Si mi felicidad le incomoda, ese ya no es problema mío, es problema de su personalidad. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque está el tercer elemento de la lista. Este tercer elemento se va a denominar la consistencia. La consistencia es esa capacidad que tenemos para responder con cierta estabilidad ante situaciones parecidas. Jóvenes, ¿ustedes creen que no me costó a mí también estudiar? Los mismos esfuerzos que ustedes han hecho son los mismos que yo he hecho. Leemos, nos entregamos, nos sacrificamos, no nos quejamos, seguimos adelante, porque cuando terminamos nuestros objetivos, se siente una gran satisfacción. Ya basta de la mediocridad, ya basta de la mediocridad. Pensar que las cosas llegan por comodidad es no querer entender que conquistar objetivos demanda de energía, demanda de esfuerzo, demanda de sacrificio. Por lo tanto, el tercer elemento es la individualidad. No todos somos iguales. Hasta los dedos de las manos tienen elementos que nos van a diferenciar. Por lo tanto, la individualidad es esta autopercepción de mi propia identidad y que me hace ser diferente con otras personas. Yo me debo de percibir único y diferente, y no en términos de protagonismos inmerecidos. No. Tanto así yo que ni Facebook tengo, no soy muy asiduo a andar compartiendo muchas fotos de mi vida, y lo que se sabe en internet pues es parte de la proyección académica que tengo, pero no es porque sea introvertido, sino porque yo creo que los mejores momentos de la vida no son para presumirlos, son para disfrutarlos. Dicen que el que come callado come 2 veces. Acomódelo en cualquier parte de su vida y se va a dar cuenta que la grandilocuencia de la personalidad es ser congruente y coherente con lo que profesamos ser. Por lo tanto, ¿cuáles podrían entenderse como las bases científicas de la personalidad? A ver, ¿quién cree que sabe cuáles son estas bases científicas de la personalidad? ¿Alguna participación de alguien que quiera compartir? Verónica Sánchez, no sé, Karinita.
Adolfo. No, silencio absoluto. Futuros psicólogos, Marcelita Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo escuchaba que las bases científicas de la personalidad son los neurotransmisores. Digamos que la serotonina y todas esas sustancias que nos ayudan a equilibrar nuestros estados emocionales. Desde esa ¿Podrías hablar un perspectiva, poco más despacio? Porque creo que en la elocución de tu articular no te logramos escuchar. vale, que yo escuchaba que las bases científicas de la personalidad más o menos van enfocadas al comportamiento desde las emociones. Digamos que las emociones van por unas catalaminas, son las sustancias químicas que nos ayudan a regular nuestras emociones y esas emociones se reflejan en un comportamiento. Hablábamos de eso. Fíjate que sí y no. Aquí tiene que ver una concepción que está más enfocada con la construcción de las experiencias propias. Por ejemplo, fíjate que en algún momento debo de compartirte, yo soy estudioso del fenómeno de la violencia en los contextos sociales. Y en un momento en el que Colombia, en los años 80 y principios de los 90, tu país, tenía altos niveles de criminalidad y de violencia en términos del tráfico de drogas, yo siempre fui de la idea que esto iba a llegar a evolucionar de tal forma que cuando llegara a territorio mexicano iba a ser incluso más grande y más peligroso que lo que fue en Colombia. Dicho y hecho, mira ahora qué bello es visitar Colombia, ir a Bogotá, ir a Medellín. Entonces aquí ocurre un fenómeno. En muchas ocasiones el que vive en Colombia quiere vivir en México porque no ve bonito su raíz, su país. Y el que vive en México se quiere ir a Colombia porque no ve bonito su país. Es decir, hay un estado de inconformidad en el que sin darte cuenta, las percepciones cambian, depende incluso de tu estado de ánimo. Por ejemplo, el tipo de música que nosotros escuchamos. ¿Por qué lo escuchamos? ¿Por qué en la mañana nos levantamos y no hemos vivido una emoción que nos marque? Porque lo que estamos haciendo es construir de manera antagónica nuestros propios gustos. Y para eso, por muy evidente que parezca, y que pues me podrían decir, es que no tiene sentido decir que alguien posee mucha o poca personalidad, realmente en todo caso, podría hablar con toda la propiedad del mundo de personalidades más seguras de sí mismo, más sociables, otros más agresivos. Pero todos los seres humanos tienen una personalidad propia, porque todos tenemos fluidos por el interior de nuestro ser, de nuestro cerebro. Pero ¿cómo sabemos si estamos llevándole más o menos? Dime, ¿dónde está el medidor que dice estas son endomorfinas, estos son qué sé yo? Lo que ocurre es que la personalidad se va definiendo cuando vamos describiendo a otras personas, porque a partir de eso nosotros podemos hablar de elementos como personalidad, temperamento y carácter. Alguien en alguna ocasión, en algún simposio, llegó a cuestionarse si el temperamento, el carácter y la personalidad eran lo mismo. Podemos decir a ciencia cierta, que es mi argumento, que son conceptos que guardan bastante relación entre sí, pero no son idénticos. Por ejemplo, el temperamento representa la base constitucional de la personalidad, incluye el sustrato neurofísico, endocrino y bioquímico desde la personalidad que comienza a formarse. Ya hay niños que desde pequeños son tan enojados, ay Dios mío, digo yo, que solo la mamá los aguanta. Y son caprichosos y son berrinchudos y bueno, y le falta un par de nalgadas. Podría ser mi personalidad la que dictamina eso. Otros, más atrevidos, dicen que esta conjugación de elementos está vinculada a la herencia biológica, y es que la herencia biológica, esta forma de ser recibida la personalidad, vuelve un poco difícil de modificar. ¿Por qué? Porque el carácter está mucho más cercano a la personalidad. El carácter se refiere a las propiedades psicológicas de un individuo y suele expresarse un juicio de valor sobre el modo de ser. Dicho de otra forma, nosotros en la personalidad analizamos los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característico, la imagen de la persona,
las actitudes emocionales de la persona. Por ejemplo, en un asalto está el novio comiendo pizza con la novia, el novio ve llegar a los delincuentes y sale corriendo. Y la novia se queda tranquila de manera muy pacífica comiendo su trozo de pizza. Entonces, ¿es la disposición afectiva de cada sujeto? Sí, eso puede ser parte de la personalidad. Otros me dirán, a lo mejor y no, a lo mejor es un conjunto de hábitos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Más allá de lo que sea. Adelante, Roberto. Maestro, o sea, usted me podría por favor explicar, es que yo siempre me confundo, o sea, yo sé que la personalidad se forma de temperamento y carácter, pero cuando se refiere rasgos de personalidad, ¿eso qué viene siendo en qué parte? Del temperamento, del carácter y por qué se fusionan con rasgos. Es que muchos de los profesores aquí en Colombia manejan el término que se conforma por temperamento, carácter y rasgos. Lo que va ocurriendo es que la personalidad, fíjate que es bien interesante, porque tal y como yo te lo planteaba, nosotros cuando hablamos de la personalidad, nosotros de lo que estamos hablando es de esta conjunción en donde el temperamento y el carácter se fusionan y hacen un híbrido. Pero ojo, aquí te dice claramente, el temperamento es una base constitucional de la personalidad. ¿Por qué? Porque está conformada por elementos biológicos en donde el sustrato neurofísico, endocrino y bioquímico se forman. El temperamento lo formas a partir de emociones. A partir de las emociones, tú vas viviendo la construcción del temperamento. Nadie se enoja por gusto. A mí, si usted me regala un buenos días, mi estimado, buenos días, profesor. Mi respuesta ecuánime, congruente y coherente es buenos días, estudiante, y con una sonrisa dibujada en mi rostro. Y si no me he lavado muy bien los dientes, se me siente el aroma a café. Caso contrario, me lo va a sentir a pasta de dientes en la mañana. Temperamento. Fíjense que el carácter no. La gente no nace siendo mala. A la gente las experiencias la hacen mala. Es que yo empecé a robar porque era pobre. Y esa mala costumbre me llevó, por ejemplo, a andar siempre a la defensiva. Y yo por eso es que soy violento, porque pienso que toda la gente mire qué interesante, o sea, toda una historia de vida que conforme el carácter. Como a mí me educaron con amor y me educaron mis abuelos, yo no padezco de amarguras. Yo soy una persona que así como recibió amor de pequeño, así doy amor yo a la gente. Pero esa es mi manera de ser, ese es mi carácter. Mi temperamento como profesionista es, vengo a dar clases, no vengo a ser amigo de ustedes, por lo tanto, vengo a asignarles una tarea y a exigirles sobre esa tarea. Vamos, es la dinámica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la personalidad tiene enfoques de análisis desde la psicología. En todo caso, podemos decir que la personalidad supone la unión del temperamento y el carácter en una sola estructura. Es un híbrido, segunda vez que se lo digo. Hay, desde las bases epistémicas, las teorías que fundamentan lo que estoy diciendo. Hay una teoría muy famosa que deberían de profundizar en ello, es decir, digo, para quien quiera leer y para el que no le pese leer, ahí les dejé un libro que es una base fundamental. La teoría de los 4 humores o la teoría humoral. Esta teoría acerca del cuerpo humano era adoptada, fíjense qué interesante, por filósofos y físicos de antiguas civilizaciones, sobre todo la griega y la romana, en donde desde Hipócrates se iba pensando que la teoría humoral era el punto de vista más común del funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, acá se decía que había una personalidad colérica, estos eran líderes, eran vengativos, y decían, este tiene personalidad colérica, este sirve para ser militar, que vaya a la guerra. Habían otros que eran melancólicos, los melancólicos son desconfiados, estos son buenos para el sentimiento, estos son los poetas. Está el temperamento, el humor, el sanguíneo, son extrovertidos, son valiosos. Y están los flemáticos, que suelen ser sencillos y tranquilos, pero si los provocan, explotan. Y hay gente que
sedienta de protagonismo. Hay tantos elementos importantes que nos llevan a pensar que los determinantes de la conducta humana se forman incluso a partir de nuestras propias necesidades espirituales. Yo ya les he dicho, miren, usted haga lo que haga, diga lo que diga, le soy bien sincero, yo, ante los problemas y adversidades de la vida, a mí no han sido los humanos los que me han ayudado, ni tampoco marcianos, no me haga loco. Cuando yo le pido a Dios que se manifieste y que me conceda el milagro, les juro por lo que más quiera, que siempre he tenido esa bendición caída del cielo. ¿Y cómo pasa? Pone personas en mi vida que me ayudan, que me fortalecen, que me debían un dinero, aquí está, aquí te lo pago, ahí está. Y yo después me ponía a pensar, clama a mí y yo responderé, ay, qué bonito decía, pero esa es la manera en como yo percibo. Entonces yo, como tengo esa percepción de valores morales muy establecidas, no suelo andar teniendo tiempo para pensar babosadas. Siempre me gusta ver el lado positivo de la vida. Y no estamos estudiando la conducta humana, pues. ¿Por qué en lugar de criticar el enojo y la amargura de tu amigo, por qué no te preguntas qué necesidad o qué vacío emocional tiene y en qué le puedes ayudar tú? Entonces sí existen determinantes de la conducta humana. Y estos determinantes los vamos a encontrar en una postura que yo traigo para ustedes. La conducta humana depende de nuestra personalidad. ¡Ojo! La personalidad es nuestro ser. Las situaciones hacen referencia al estar. Entonces, entre el ser y el estar, podemos definir si estamos alegres o estamos tristes. Yo, por ejemplo, yo ya he llorado de felicidad, fíjense, no he llorado de tristeza. No sé usted, yo no necesito estar triste para llorar. Entonces, pareciera contradictorio, pero ojo, la conducta humana depende de nuestra personalidad y la personalidad se conforma en el ser. Yo soy sincero, yo odio el reggaetón, no me gusta el reggaetón, pero hay gente que adora el reggaetón y J Balvin, está bien, pues se vale. Pero ¿qué hace eso? ¿De qué depende? ¿Depende de la personalidad? No, depende de nuestros gustos, y los gustos se reciben a través de las percepciones. ¿Cuál de los dos elementos, si el ser o el estar, es más importante? Bueno, resulta ser que en psicología se utilizan pruebas. Hay una de las más relevantes, de las más importantes, es la prueba de los 16 factores de Cattell, o también conocida como 16PF. Estas pruebas son baterías de preguntas que buscan determinar nuestros niveles de las aristas que componen nuestra personalidad: afectividad, razonamiento, estabilidad, dominancia, impulsividad, conformidad grupal, atrevimiento, sensibilidad, suspicacia, imaginación, astucia, culpabilidad, rebeldía, autosuficiencia, autocontrol, tensión, lotería. 16 aristas para definir los factores o rasgos de nuestra personalidad. Pues en virtud de ello, según esta percepción, nosotros vamos a verlo desde esta óptica. Vamos a ver un enfoque internalista. El enfoque internalista de nuestra personalidad es cuando el individuo determina quién interviene en situaciones particulares. Somos activos frente a ellas. La causa de las situaciones que vivimos construye nuestra conducta. Nos da modelos o características para definir nuestros rasgos conductuales. Aquí vamos a encontrar especialistas como Freud, Adler, Erikson, Roger y Maslow. Motivaciones de autorrealización. Ay, muchachos, en este sentido hay elementos muy importantes que deben de entender. Fíjense que cuando yo tenía, bueno, esto lo digo en una función muy, pero muy particular. Cuando yo tenía una decepción amorosa, yo me deprimía, hasta que un día me dijo mi mamá: levántese, hijo, no hay nada que le duela más a una persona que verlo a usted que está bien. Vaya, dije yo. Mi autoestima, la capacidad que tengo de enfrentar la adversidad. Y aquí vamos a encontrar, no en el enfoque internalista, sino que el enfoque situacionista,
Este lo propone Walter Mischel y él dice, a ver muchachos, a ver psicólogos, la personalidad no se corresponde con nada que haya sido observado empíricamente. La conducta manifiesta el único indicador observable de la personalidad y este indicador se orienta por las características de las situaciones, de las historias de vida que tenemos. Si usted ha vivido en la pobreza y en la miseria, valora más el sacrificio. ¿Cuántos de ustedes ahora que trabajan cuidan el estudio? ¿Y por qué cuando usted recibía la escuela y se la daban de gratis, no quería ir a la escuela? Y ahora que usted la paga, siempre quiere que le pongan 100. Bueno, casi que me dicen como quieran, como que fuera menú de restaurante, ¿cómo van a querer las tareas? No, señores. Las situaciones particulares nos marcan y nos hacen que las respuestas de vida que tengamos desprendan causas. Estas causas las absorbemos por los sentidos y forman las conductas. Por ejemplo, yo me paro frente a un semáforo rojo por lo que yo percibo de mis sentidos. Entiendan, los niveles de evolución conductual se marcan por las experiencias de vida, por eso es que son situacionistas. Depende de las situaciones que vivimos, es la calidad de las experiencias que adquirimos. Y por último, vemos un enfoque interaccionista. Este lo propone Rother. Él dice, no, miren, ni el situacionista ni el internalista, es el interaccionista, es lo que interactuamos. La personalidad se define en buena medida por estas características que tienen las personas con las que yo interactúo. Cuando yo interactúo con ellas, yo estoy siendo activo frente a los contextos de socialización. Entonces aquí percibo, mi cerebro dice, a ver, ¿esta situación es objetiva o es subjetiva? Esto me parece que lo he enseñado. Ah, es subjetivo. No, yo no quiero gastar mi dinero en los casinos porque yo ya vi que mi amigo fracasa. Yo no quiero beber bebidas alcohólicas porque ya vi que mi amigo por andar de borracho le fue mal. Ah, los conceptos del comportamiento humano. Por eso es que nadie es igual que nadie. A partir de esto, quizás en esto no me voy a detener mucho, surgen teorías sobre la personalidad. En ellas vamos a encontrar varias, hay muchas teorías de la personalidad. Cada escuela psicológica tiene su propio enfoque, su propio principio, su propia teoría y el desarrollo de los cambios de la personalidad. Pero pueden hacer captura de pantalla de esto, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis concede mucha importancia al inconsciente en la constitución de la personalidad y dice, la personalidad es el resultado del esfuerzo que hacemos. Increíble. Y aquí habla del ello, el yo y el superyo. Incluso Freud, desde toda esta metáfora científica que él construye, él habla mucho del impulso sexual. Ya son cosas del psicoanálisis, no me voy a detener en eso, pues creo que es parte más de la psicopedagogía que de la psicología como tal. Pero luego encuentro que después del psicoanálisis está la teoría de los rasgos. En esta teoría de los rasgos vamos a encontrar que hay diferentes modos de ser. Y que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la tipología establecida de Sheldon. No Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory, sino Sheldon, quien considera que la anatomía y la fisiología determinan la personalidad. Y aquí se habla de que somos lo que somos a partir de 3 tipos de estructura anatómica. La estructura endomórfica, la mesomórfica y la ectomórfica. Ahí están. Pueden ustedes hacer las capturas de pantalla o incluso les puedo yo compartir con el mejor de los gustos el PDF de esta clase, no tengo ninguna dificultad, pues al fin y al cabo nadie es dueño de la información, dice Manuel Castel. Pero sí quiero dejarles en claro que desde esta óptica nosotros deberíamos de parecer que nuestro perfil debe ser más humanista que conductista. Debería de tener aportes cognitivos y deberíamos de empezar a actualizarnos más con estas teorías sociocognitivas, en donde Bandura, por ejemplo, considera que hay una interacción de factores personales, cognitivos y ambientales en la construcción de la personalidad. Por lo tanto, no es que el hombre mexicano sea machista, no, señores. Esa es una falsa creencia.
El problema es que nosotros no terminamos de entender que nadie es responsable de mi personalidad, que son mis acciones las que tienen que darle la definición a mi esencia de ser. Usted quiere vivir enojado todo el tiempo, viva enojado todo el tiempo. Hay gente que vive enferma y no físicamente, sino del cerebro. Es que me duele esto, es que me duele el otro. En lugar de vivirte quejando, ¿estás cuidando lo que comes? ¿Sigues comiendo la cantidad de grasa que comes? ¿Cuánto agua tomas en el día? ¿O tomas más cerveza que agua? Ah, bueno, entonces no te quejes del mal funcionamiento de tu hígado. Ser congruente es ser humanista. Ser conductista es esta personalidad producto del aprendizaje en automático. Me pegan, se lo devuelvo, no pienso, no reacciono. El cognitivo categoriza, reflexiona, profundiza. Y el sociocognitivo rescata elementos valiosos de la interacción humana. A partir de esto, yo les voy a dar un link para que puedan desarrollar un test de personalidad. En este link usted lo va a hacer en línea. Es un test de los 16 factores de la personalidad de Cattell y va a responder cada una de las preguntas planteadas. Luego de que ya terminó, le va a salir el resultado. Contéstelas todas, porque el instrumento no va a procesar respuestas hasta que usted no haya contestado cada una de las preguntas. Después de que usted ya respondió, haga una captura de pantalla de los resultados, recórtelo en Paint y péguele en el PowerPoint. Y a partir de eso, quiero que me dé una explicación de los resultados que obtuvo y explica estos resultados a partir de la teoría que te voy a dar con la clase que vimos el día de ahora. ¿Por qué obtuviste esos resultados? ¿Por qué crees tú que tienes la personalidad que tienes? Entonces, no les estoy dando una tarea común y corriente, les estoy dando una tarea que les va a servir para que identifique por qué tiene la personalidad que tiene a partir de la teoría de Cattell. Esta herramienta la puede aplicar con sus estudiantes, con sus hijos, con sus familiares, y ponga en práctica elementos que le digan por qué es que la gente actúa como actúa. Esta tarea es la única que van a subir en una PowerPoint al espacio de la tarea A de la unidad 3 y como tarea 3 en la carpeta. Preguntas, dudas o inquietudes. Hable hoy o como en el matrimonio, calle para siempre. Adelante con los micrófonos, que los escucho, jovenazos, ilustres, futuros psicólogos, representantes del estudio de la psicología conductual mexicana. Adelante, por favor. Tengo una duda. Adelante, su nombre, por favor, porque no lo estoy viendo en este momento. Josué. Adelante, Josué. Tengo una duda, doctor. Yo no subí la actividad de la unidad 2 en la página, lo subí a la carpeta. No importa, Josué. No pasa nada. Otra duda. Yo me apoyé con mi compañera Beca de que estuve entrando tarde en las 3 clases por motivo de que el trabajo a la casa hago 30 minutos. Yo le comenté a ella en la clase pasada que le comentara, pero pues tenía nada más la inquietud esa para volverle a comentar que volví a entrar tarde por lo de la asistencia. No tengo problema, Josué, solamente te voy a dejar, no me vayas a responder. ¿Sabes cuál es la bronca de haber faltado a mi clase? No te preocupes, insisto, se lo dije a Gladys, si es el 100, ya lo tienen todos. Hay algo en lo que no puedo ser objetivo ni puedo ser responsable de ti. Porque el hecho de que no hayas estado de manera íntegra en todas mis clases, no sé qué tan significativo fue lo que aprendiste. Entonces, me voy a enfrentar con el problema de que si algo no lo aprendiste bien en el abordaje de las bases de la conducta humana, es responsabilidad mía cuando tú ya seas psicólogo. Acuérdate que hay una lógica funcional. Las universidades dependen de los estudiantes. Las universidades, su personal administrativo debe de enfocarse en cuidar a los estudiantes porque los estudiantes son razón de ser de la matrícula. ¿Saben cuál es la labor de los estudiantes? Cuidar la calidad de los profesores que tienen.
cuidar la calidad de los profesores que tienen, porque son los responsables de que usted se esté haciendo psicólogo. Y de eso yo no puedo responsabilizarme. Si es por trabajo, Josué, te comento, yo también trabajé y estudié y así he logrado pues un par de títulos universitarios que bendito Dios nos permiten llevar el pan día a día. Pero de lo que no puedo ser responsable es de lo que tú estés aprendiendo. Algo puedes tener por seguro, Josué. Le estoy poniendo todas las ganas del mundo para darte las mejores clases. No solamente bases teóricas, sino que para que en esta última clase te lleves también instrumentos que los puedas poner en práctica en tu vida como profesionista. Mis estimados, de esta manera hemos llegado ya al fin de una clase. Rosa, me parece que tú quieres hablar. Te escuchamos. Sí, el link va a estar en la plataforma, usted nos los va a mandar. Rosa, creo que el mecanismo va a ser mandárselos con mi estimada Beca y el PDF de la clase para que te sirva. Muy bien, muchas gracias, un placer. Rosa, Paloma, ¿te escuchamos? Buenas noches, profe. Yo tengo una duda, si me puede apoyar en repetirme lo del PowerPoint, ya que contestemos en el link, el cuestionario completo. Prueba a ese test de personalidad, respondes las preguntas y cuando ya tengas el resultado, haz una captura de pantalla. Córtalo y pégalo en la PowerPoint. Y ahí empieza a explicar por qué crees tú que has obtenido esos resultados. Es una descripción psicológica de tu personalidad. Ok, muy bien. Muchas gracias por todo. ¿Por qué eres lo que eres? Perfecto. De acuerdo. Roberto Jiménez, te escuchamos. Maestra, disculpe, ¿hasta qué tiempo límite tenemos para cargar actividad? ¿Hasta Roberto el miércoles Jiménez, o el martes? en la dinámica de aprendizaje, ¿qué día tienes tú visto para entregar tareas en esta materia? Te escucho. Es que yo saco 15, 20 minutos diarios. Entonces, No digamos... te estoy, a ver, pausa. No te estoy preguntando la cantidad de tiempo. Esa es responsabilidad tuya, no mía. Mi pregunta es, ¿qué día yo te he asignado para entregar la tarea? Los detalles no me interesan. ¿Qué día es, Roberto? Pues estoy entre la duda del martes o el miércoles. A ver, no me ha respondido. A ver, ¿alguien me puede ayudar, por favor, para identificar el día? El martes a las 5 de la tarde. Gracias. Esa es la respuesta que necesito. No el tiempo que le dedican. Ese ya es individual. Eso no tiene ya que ver conmigo. Aquí lo que voy a pedirles es que respeten el martes porque yo ya no los voy a volver a ver. Yo voy a aprovechar este espacio para agradecerles a ustedes. Fue una maravillosa experiencia haber trabajado con la carrera de psicología y pues con ustedes cerramos una etapa formativa en esta universidad. A título personal agradezco a Dios por haberme puesto en este escenario, pues con ustedes hago el cierre. Yo ya no estaré trabajando más en la carrera de psicología, pero les puedo garantizar de que mi entrega, de que mi sacrificio y que mi labor como profesor me obliga a decirles, tienen las puertas abiertas en los procesos de interacción para que les pueda colaborar con material o con herramientas o con baterías de test que ustedes puedan ocupar en su devenir profesional. Jóvenes, es un gusto haber coincidido en tiempos y en espacios educativos. Deseo de todo corazón que entiendan que no es la grandilocuencia ni la presunción académica lo que te hace grande. La grandeza del ser humano estriba en la humildad y en el espíritu de servicio que tú puedas tener para con tu profesión y con tus semejantes. No hay cosa más maravillosa que caminar de la mano de Dios frente a la adversidad y decirles que a pesar de sus creencias religiosas, yo me quedo con mi himno de batalla que dice que todo lo podemos, y cuando digo todo, es todo, resolver de la mano de Cristo que nos fortalece. Un fuerte abrazo y al mejor estilo de Star Wars les deseo que la fuerza siempre les acompañe. Seguimos en estos tiempos y espacios, tienen mis contactos y pues a título personal, un gusto enorme haber coincidido con ustedes. Nos vemos el próximo martes para recibir la tarea y pues, insisto, no se preocupen por la nota. De ya quieren saber su calificación, les voy a poner 100 a todos. A mí la calificación no me interesa. Preocúpese usted por garantizarse si aprendió o no aprendió. Preocúpese usted si va a ser un psicólogo mediocre, charlatán o pretencioso. Piense, ¿qué tipo de profesionista quiero ser para poder mejorar yo el tejido social en el que estoy? A mí me tocó la docencia. Y como docente quiero tratar de ser el mejor docente porque educarlos a ustedes es una responsabilidad
muy difícil. Un fuerte abrazo cargado de energía positiva. Que Dios me los bendiga. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Bendiciones masivas para todos mis estimados. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. profe.